Hola, aquí tengo este precioso vestido. Es para niña de 7 años. Está tejido con las flores en cuadro. Este tejido es muy bonito, fácil de tejerse. Ahí le puse ese listón. Está precioso ese color. Se ve un poquito oscuro el color del tejido, pero está precioso. Ahí tenemos la falda. Está paso a paso cómo vamos a cortar y coser y unir a la blusa de tejido. Está precioso. Ahí tenemos la parte de la espalda. Tiene 4 botones. Ahí tenemos la falda. Les muestro el fondo, cómo lo tenemos unido el tul. También les doy las medidas para cortar la falda para 6 y 7 años. Lo puede tejer en cualquier color, cualquier combinación para la tela, para el listón que tenemos en la cintura. Esta es la idea. Aquí les dejo el enlace para tejer la flor en cuadro para la blusa. Utilicé 3 yardas de esta tela que es el que le voy a colocar al fondo para que levante la tela de la falda. Para la medida de 6 años utilicé 1 yarda para la falda en forma circular. Es 1 yarda exacta. Igual para el fondo es 1 yarda. Tiene la misma medida. Y para 7 años estoy usando 1 yarda, 1/4 de las 2 telas para el fondo y para la falda. Voy a empezar a cortar el fondito. Aquí tengo la tela. Es delgada, así debemos de tener la tela para el fondo. Está suave. Esto es lo largo de la tela. Aquí la doblo haciendo una esquina. Aquí tenemos lo largo de la tela. Lo doblo aquí en la esquina hasta colocarla en este espacio. Todos estos alfileres los coloco porque como esta mesa no es suficiente espacio para extenderla, y al momento de doblarla también para que no pierda la pieza de abajo, el doblez que tenemos ahí lo tengo todo doblado. Tomo esta esquina y la doblo. Estas orillas queden para el lado de afuera, las dos, que no queden para el lado de adentro, para poderlas poner en esta forma. Tenemos que unirlas así. Ahí las tengo. Es un poco difícil porque lo tengo todo en un espacio muy corto. Ahí le estoy colocando los alfileres para que no se mueva. Si estuviera en la mesa extendida no tuviera que estar haciendo esto. Ahí está la tela doblada. Tenemos 4 lados, 2 y 2. Ahora de nuevo vamos a doblar a la mitad. Aquí tenemos que tener las puntas. Aquí yo tengo 46 pulgadas que se necesitan para este círculo que vamos a hacer. Vamos a tener la medida. Aquí tengo marcado el círculo.
Enseguida les voy a indicar cómo vamos a medir este círculo para cortarlo a la medida de la cintura. Para 6 años marqué 3 pulgadas de la esquina del doblez, lo fui marcando en esta forma, lo va marcando, lo va rayando todo hasta la siguiente orilla. Ya teniendo marcado, lo corta. Tenga en cuenta que este corte que tenemos aquí vamos a coserlo como media pulgada. Todavía va a hacerse más grande la cintura por la costura. No va a quedar a este tamaño del corte, la cintura va a quedar más grande. Es mejor que empiece con 2 pulgadas a marcar y lo extiende. Si no es la medida, vamos a suponer que aquí cortó 2 pulgadas. De nuevo, puede marcar media pulgada todo la orilla. Esto es para las personas que no tienen práctica, pero si usted sabe hacerlo en forma diferente, si tiene patrón, es mejor. Pero esto es algo práctico para cualquier persona que no sepa coser. Lo importante que tenga presente que la costura va a hacer que la cintura va a hacerse más grande al momento de coser. Y para cortar esta de 7 años marqué 3 pulgadas y media, pero es como le menciono, usted corte menos hasta que tenga la medida. Lo voy a cortar ahora. De esta medida que ya tenemos la cintura, vamos a tomar la medida de largo, vamos a tomar 10 pulgadas y media de la blusa. Tenemos que dejar media pulgada para la costura de la cintura. Y si necesitamos 28 pulgadas de largo, lo vamos a ir rayando. 28, 28. Tomamos la parte de la orilla. Todo lo vamos a ir marcando, todo el espacio hasta la última línea que tenemos, sin perder la costura de arriba. Y vamos a considerar también la orilla que vamos a dejar de la falda para la bastilla. Ya teniendo la línea marcada, vamos a cortar. Aquí tengo cortado este fondo, este es para 6 años. Las cinturas son 22 pulgadas y en esta son 24 pulgadas. Esta que voy a cortar es para 7 años. Así como estoy marcando esto, así marqué en forma circular este y lo corté. Para la blusa de 6 años es de 9 pulgadas y media y estoy colocando media pulgada para la costura del fondo y son 25 pulgadas de largo que se necesitan. Estoy dejando 1 pulgada para la bastilla. Se ve muy angosta la cintura, pero vamos a extenderla y ahí tenemos la medida suficiente. Y la falda, este es el fondo, ahí lo tenemos en forma circular. Aquí tengo cortada la falda, igual en la misma forma coloqué la tela, la corté la cintura, igual como corté el fondo. Y aquí tenemos la misma medida de la cintura y tenemos más largo el fondo porque va a salir de la tela de arriba. Vamos a dejar un espacio del fondo. En la faldita, en la parte de la cintura, corté 4 pulgadas para continuar con la abertura de la espalda de la blusa. Igual en el fondo, 4 pulgadas. De la pieza que cortamos
esta pieza quedó una forma como circular. De ahí mismo vamos a cortar esta pieza con 10 pulgadas de largo. La vamos a cortar. Aquí la tengo doblada porque como se va a estirar, la vamos a colocar al lado derecho. En esta forma la vamos a colocar. La voy a hilvanar. Esto se abre en esta forma, se pone recta la tela, la abertura que cortamos. Y esta tela se va a ir cosiendo en esta forma. Ok, ahí está hilvanada. Al momento que tenemos aquí la esquina, estiramos las dos telas. El fondo lo vamos a colocar arriba. También lo vamos a hilvanar. En la misma forma lo vamos a estirar. Ok, ahí tenemos esta parte ya está cosida. Lo vamos a voltear al lado derecho solamente para mostrar la costura, cómo es que va a verse. Aquí tenemos esta parte. Esto va para adentro, el fondo. Esto dobla. Esta costura que terminamos tenemos que plancharla para que se acomode en esta forma. Aquí tenemos la costura, ya la planché. Ahí tenemos la abertura de la falda en la cintura terminada con la tela. Vamos a coser las dos piezas al lado revés. Aquí tengo la falda y el fondo al lado revés. Este lado lo vamos a coser desde la orilla y este lado, que este es el lado derecho, no lo vamos a coser hasta afuera de la línea del corte que tenemos. Lo vamos a coser hasta este espacio solamente, para no coser esta pieza que colocamos aquí. Las dos piezas juntas son 4/8 de medida de la costura que estoy cosiendo en la cintura. Ok, este es el lado donde cosimos todo completo la orilla. Así queda cosido, porque ya lo unimos cuando cosimos las dos piezas. Ahí quedó. Este es el que no terminamos hasta la orilla. Debe de estar así, sin terminar. Yo lo descosí en este espacio para doblarlo. Lo debería de haber doblado cuando lo uní en esta parte y dejarlo igual sin coser todo. Pero todo se puede arreglar de una forma que se vea bien terminado. Lo voy a acomodar a la medida que debe de ir. Ahí está. Esto también, esto que no terminamos de coser, ahí va a quedar exactamente así. Lo vamos a coser. Voy a plancharlo bien todo a la orilla de la cintura, y plancho esto con la aguja y con hilo. Voy a unir esto en forma que no se vea la puntada que voy a coser, y ya enseguida tenemos ya todo listo. Aquí tenemos la falda y vamos a unir la blusa antes de ponerle todo lo que va de terminación, la bastilla y el tul que va a llevar el fondo. Para empezar a colocar la blusa tenemos que marcar la mitad
Aquí tenemos la parte de atrás, la parte del frente, esta es la mitad, aquí la marco. Aquí tenemos los lados, también los marco primero. Aquí tengo también marcado en este espacio. Y ya coloco los dos costados, la parte del frente y las terminaciones que tenemos. Esta debe de quedar este espacio solo, porque este va a ir arriba en esta forma. Y ya vamos a ir colocando los alfileres en los espacios del medio de cada marca. Y esto lo voy a ir uniendo con hilo para que quede, para mi gusto, queda mejor con la aguja y con hilo. Estoy tomando la tela y esta cadena que tenemos, la cadena, el abanico, en esta forma, así se van a ir uniendo, siempre tomando más de una hebra para que no cuelgue el tejido al momento de que se va a usar el vestido. En la tela, el tejido, y así vamos a continuar para llegar toda la orilla de la cintura. Les muestro más de cerca la costura de la falda y el tejido al lado derecho. Ahí vemos que no se nota la tela. Voy a darle vuelta al revés para que note la costura, cómo la fui llevando. En el inicio del abanico y en la cadena que tenemos, ahí está la costura en todo este espacio. Aquí va. Aquí tenemos el lado revés donde se termina. Ahí tenemos donde terminamos la parte de atrás del vestido. Aquí tenemos la parte del revés. El siguiente lado, aquí lo tengo, hasta aquí llega. Aparte de eso, para que no se levanten los abanicos, los uní de uno en uno sin cortar el hilo. Solamente pasaba el hilo por el tejido y le daba una puntada en cada pico del abanico, y de nuevo para que no se levante. Todo es trabajo, pero se mira mejor. Aquí tenemos el botón de la parte de abajo. Ok, les voy a indicar cómo se puede cortar en una forma muy fácil el holán para colocarlo en el fondo. El holán lo tenemos que son 7 pulgadas, 18 centímetros. Ok, este es lo largo de 3 yardas. Vamos a suponer que este es lo ancho de esta tela. Y la coloqué en esta forma a la mitad y la corté en este espacio a la mitad. Esta es la mitad que corté y quedaron las 3 yardas, la mitad solamente de lo ancho. La mitad de lo ancho la doblé a la mitad
Aquí están las orillas. Con alfileres la tomé de un lado para que no tenga movimiento la tela. Así es muy fácil de cortar. Y de nuevo la vuelvo a colocar a la mitad. Con los mismos alfileres lo retiro. Y junto las dos orillas. Esta es la orilla del holán. Aquí vamos a pasar la costura doble para zurcir este lado, y este lado quedaría abajo de la falda. Esto se hace muy fácil de esta forma como les explico. Ahí lo termino y le voy a pasar dos costuras en este espacio. Sin cortar esta orilla, así doblada, vamos a pasar las dos líneas de costura. Una vez que ya esté unido al fondo el holán, cortamos el doblez que tenemos en la orilla. Zurcí las dos líneas, la mitad de las 3 yardas y la mitad de las 3 yardas. Marqué la mitad del fondo y coloqué una mitad en un lado y la segunda mitad en este lado. Aquí tenemos la unión. Lo que voy a hacer, no la voy a coser, la voy a doblar. Le voy a dar un doblez en esta forma para que no se vea la orilla. Ahí va a estar, y la coloqué exactamente como tenemos la tela, a esa misma altura. Ya teniendo terminado el holán, voy a hacer la bastilla de la tela. Aquí ya tengo hilvanado un doblez. En este mismo doblo y voy a pasar la máquina. Teniendo la falda terminada, vamos a tejer una cadena. Vamos a formar un lacito para pasar en este espacio listón en la cintura. Aquí tenemos este espacio, que es el último. El hilo lo doblé a la mitad. Son como 12 pulgadas más o menos lo que doblé de hilo para tejer 13 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí tenemos este espacio. Aquí vamos a deslizarlo. Solamente deslizamos y cortamos el hilo. Dejamos suficiente espacio para anudar y perder la punta. Ahí está formado el lazo. Vamos a colocar los botones. Aquí le coloqué los botones, son 4 botones. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el lazo que le coloqué en la parte de la espalda o al frente. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video. Si le gusta, dele like. Gracias, y aquí estoy para vernos el próximo. Un abrazo.